la tecnología y nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Bienvenido, Marcos, buenas noches. Gracias, Te gracias por la damos invitación. formalmente la bienvenida a esta charla para Regeneración Argentina. El tema que hoy nos convoca lo hemos denominado el costo de explotar al campo argentino. Em, el título, digamos, de la conversación es de por sí una definición, digamos, muestra una visión, la visión que nosotros tenemos respecto al tipo de vínculo que existe entre el poder político y particularmente esta administración con el campo argentino, sea este producto de la necesidad de atender fiscalmente a su conjunto de votantes, sea producto de la inquina política con respecto al sector eh, agropecuario en particular, sea producto de eh, sesgos ideológicos o por el motivo que fuere, digamos, la manera en que esta administración se ha vinculado con el campo históricamente ha sido más bien la forma en que uno se dirige a un recurso a ser explotado antes bien que a un sector estratégico de la economía argentina. Queríamos específicamente analizar qué nos estamos perdiendo producto de esta forma particular de vinculación. Y con ese fin es que lo hemos invitado al ingeniero agrónomo y doctor en economía Marcos Galachar, profesor de la Universidad del SEMA, experto en Agricultural Economics, de hecho ese es el título con el que él se graduó como doctor en economía en la Universidad de Kentucky, a quien vamos a escuchar analizando la situación del campo visto de la siguiente perspectiva. ¿Qué campo tendríamos? ¿Qué sería el campo argentino en la economía de hoy si lo que hubiera prevalecido en esta forma de interactuar con él hubiera sido una economía de mercado? Bueno, gracias José y Fundación Atlas por la invitación. Eh, yo quisiera, tu primer planteo es el costo, cuál es el costo de las actuales políticas con respecto al campo argentino. Pero me gustaría mirar la cosa un poco de un punto de vista bien general, porque el costo de la mala administración o el costo de las políticas erróneas recaen, por un lado, sobre los ciudadanos argentinos, por supuesto, pero también pensemos que recaen sobre los ciudadanos del mundo. Argentina es un país con condiciones privilegiadas en cuanto a recursos naturales, y la pregunta que debemos hacer es, si estos recursos naturales, por razones de política, no están aprovechados plenamente, ¿qué consecuencias tiene esto sobre la producción mundial de alimentos? Así que no es solamente un tema del costo que sufrimos los argentinos, sino es un costo, en cierto sentido, que se traslada a toda la humanidad. Y por supuesto la producción de alimentos es un tema crítico, entonces me parece que tenemos que tener presente eso, ¿no? La mala administración de recursos recae no solamente sobre nuestros propios ciudadanos, sino que recae sobre la humanidad entera. Eh, Mucha gente se rasga las vestiduras hablando de pobreza, de desarrollo económico, de marginalidad. Bueno, pensemos que todas políticas, no solamente agropecuarias, sino para los distintos sectores que atentan contra la eficiencia en el uso de recursos, son políticas que ayudan a que perduren las condiciones de las cuales queremos salir, ¿no? Así que esa como primer planteo. Eh, ¿Cuál sería el potencial del sector agropecuario argentino si se implementaran políticas razonables bajo el punto de vista económico? Bueno, es difícil hacer pronósticos, estamos hablando básicamente, la pregunta en términos un poquito técnicos sería, ¿cuál es el grado de respuesta que tiene el sector a la remoción de las restricciones que enfrenta? Es decir, vas removiendo restricciones y cada restricción que removes tiene un impacto, ¿no? Un delta. ¿Cuál sería ese impacto? Es difícil saberlo.
podemos empezar a hacer muy, muy gruesas aproximaciones, pensando de que si pensamos que la elasticidad precio de oferta del sector agropecuario es cerca a la unidad, es decir, si un 10% de aumento de precios resulta en un 10% de aumento de producción, lo cual sería más o menos razonable pensar que los valores andan por ese lado. Bueno, si los productores argentinos reciben precios que son entre un 30 y un 40% menores que los precios internacionales, ahí de movida tenés un primer número que te diría de que la producción tendría que ser 30-40% más alta de lo que realmente es. Ahora, eso es para empezar a hablar. Además de eso, se afectarían los niveles de innovación a lo largo del tiempo y una serie de otras cosas, ¿no? Yo querría detenerme un segundo para poner en perspectiva la respuesta, digamos, del sector a cambios en el entorno. Quisiera tirar 3 o 4 cifras para ponernos en situación. La producción total granaria promedio entre 1995 y 2004 era de 65 millones de toneladas. Esto hace 20 años. La producción de esta última campaña es 120 millones de toneladas. Sí. Lo que estamos viendo es que desde el punto de vista de la innovación, del punto de vista del aumento de la productividad, que viene asociado con tecnología, con management, con capital, con destrezas, el campo tiene una capacidad de respuesta que es absolutamente notable. Y no solamente el sector agrícola. Si queremos verlo desde el punto de vista de lo que ha pasado con la producción ganadera, bueno, desde desde su piso, digamos, en materia de exportaciones de carne, la Argentina en el 2012 exportó en el orden de 198 millones de dólares, hoy está exportando en el orden de 900. Sí. Y esto ha pasado en 4 años. O sea que estamos frente a un sector que, lejos de ser impasible a los cambios de condiciones, es un sector que claramente responde a los incentivos. Sí, por supuesto. Eso hoy en día está perfectamente claro. Ahora, ante ojeras ideológicas, durante muchas décadas argumentaron lo contrario, ¿no? Es decir, se argumentó de que los productores agropecuarios eran rentísticos, de que se les interesaba más ir a veranear a una linda playa que ocuparse de sus empresas, y eso quedó, por supuesto, totalmente falsificado. El sector agropecuario argentino hoy es tal vez el único o está entre los muy poquitos sectores que son realmente competitivos internacionalmente, y son competitivos aún con la discriminación en contra que reciben. Así que eso no cabe ni la menor duda de que el sector agropecuario es tal vez el sector más competitivo de la economía argentina, por supuesto, o está entre los dos o tres sectores más competitivos, de eso no hay ninguna duda. La institución en la que vos das clase, en la que vos enseñás, el SEMA, en el año 2010 publicó un paper del ingeniero agrónomo Oliverio y del licenciado López, donde se hacía la pregunta, en el 2010, ¿dónde debería estar la agricultura argentina en el 2020? Y tiene una serie de datos que son sumamente interesantes, ¿no? Entre ellos, eh, menciona que, según el INTA, la superficie apta para agricultura, definida en los términos del INTA, digamos, es de 60 millones de hectáreas. En el momento del estudio estaban bajo siembra alrededor de 30 millones de hectáreas. Hoy la cantidad de hectáreas es más o menos la misma, y ellos estimaban que bajo ciertas condiciones que hacían posible inversiones, de las cuales vamos a hablar en un ratito, la producción podía llegar a 135-150 millones de toneladas en el 2020. Hoy estamos en 120. Y ellos pensaban también que la superficie sembrada, que en ese momento era de 30 millones, podía alcanzar básicamente 40 millones de hectáreas.
los incentivos no estuvieron y por eso los objetivos no se han cumplido. Pero evidentemente, viendo lo que ha sido la tasa de innovación, la mejora tecnológica, el aumento de productividad, estos números no parecen para nada, digamos, audaces, digamos. Sí, por supuesto, no son audaces. Soy un poquitito reacio a hacer predicciones cuantitativas simplísticas, ¿no? Se pueden hacer predicciones, pero hacen falta modelos a veces bastante más sofisticados. Porque las predicciones obviamente pueden resultar muy erradas, tanto para arriba como para abajo. Lo que está claro es que el potencial del sector es muy superior a lo que hoy se observa. Ahora, de vuelta, tendría cierta precaución a tirar números, especialmente números acompañados de en qué momento vamos a lograr los aumentos, ¿no? Pero bueno, eso simplemente lo digo como, digamos, como reflexión, tal vez, ¿no? Bueno, entonces, como ejercicio intelectual, estamos en una situación en la cual hay un cambio de régimen, nos encontramos con una administración dispuesta a ofrecer condiciones de mercado, digamos, al campo. ¿Vos dónde te imaginarías, cuáles son las restricciones más relevantes sobre las cuales habría que trabajar? Bueno, Bueno, ahí quería ir, José, justamente, ¿no? Me parece que es bien interesante pensar en las restricciones y dejar, digamos, dejar para un segundo término las metas cuantitativas, ¿no? De restricciones podemos hablar de un montón. Yo justamente antes de esta charla me puse a mirar algunos documentos y a tratar de resumir algunas cosas, ¿no? Muchas de las restricciones que el sector agropecuario enfrenta son restricciones que la economía en su conjunto también enfrenta o que los distintos sectores de la economía enfrentan. Al sector agropecuario lo pueden impactar más o menos, pero son restricciones no necesariamente específicas para el sector, o con algún grado de diferenciación pueden tener, pero son restricciones comunes, ¿no? Podemos empezar por algunas, no necesariamente en orden de importancia, pero tenemos un problema muy grande en la Argentina y un problema me parece que no se alcanza a dimensionar en relación a derecho de propiedad. En una situación donde los derechos de propiedad están atenuados o inclusive están casi eliminados en algunas circunstancias, es muy difícil el progreso económico. Esto es algo que no estoy diciendo nada nuevo, esto es algo que los pensadores en economía vienen opinando sobre esto por lo menos de hace 200 años y tal vez antes, es decir, es un tema central. La ausencia de derecho de propiedad o la dilución de derecho de propiedad se ve en muchas dimensiones distintas. Pensemos, por ejemplo, en el ambientalismo mal entendido. Yo estoy totalmente a favor del ambientalismo, del cuidado del ambiente y de una economía sustentable. De hecho, cuando yo estaba en la facultad, me acuerdo, mi materia preferida era ecología, así que para mí es un tema casi como un enamoramiento, pero hay un uso político del ambientalismo. Y eso es muy peligroso porque se pueden perder oportunidades muy importantes. Entonces, y el ambientalismo básicamente implica, el ambientalismo mal entendido, politizado, implica un avance sobre el derecho de propiedad. Pensá vos, por ejemplo, en esta legislación sobre los incendios que tengo entendido que movilizó Máximo Kirchner. Bueno, resulta que a una persona que se le incendia el campo porque se quema una máquina o porque un pícaro le puso un fósforo, tiene que renunciar a poder decidir sobre cómo se va a usar su tierra. Eso es peligrosísimo. En todo caso, discutamos cuáles son los límites de la deforestación, cuáles son los límites del uso de incendios, miremoslo bajo el punto de vista científico, pero
pero una legislación como la que estoy mencionando es una barbaridad, es poner en manos de funcionarios decisiones que tienen que estar a nivel individual. Y eso entonces, ahí tenés otro ejemplo. Ahora se ha dejado un poco de lado, pero hace algunos años habían avanzado con una ley de arrendamientos, una ley de uso de suelos. La ley de arrendamientos iba a condicionar qué tipos de contratos de arrendamiento se podían hacer, de la misma forma que ahora hay una ley de alquileres para los departamentos, que tiene consecuencias nefastas. Bueno, la ley de arrendamientos hace pocos años estaba en tratativas en el Congreso y la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Agricultura la estaba analizando, y yo conozco colegas que estaban a favor, una cosa increíble, pero no sé por qué razón, tal vez porque eran asesores muy bien pagos del poder político, pero la ley de arrendamientos condicionaría el tipo de contratos que puede hacer un dueño de campo con su arrendatario. No tiene ningún asidero eso, implica retirar decisiones de la órbita privada y poner esas decisiones en la órbita colectiva, especialmente en la órbita colectiva a mano de funcionarios. Así que, digamos, estos son algunos ejemplos, podríamos decir otros más, la enorme inseguridad que hay, la destrucción de silobolsas. Entonces, el tema de los derechos de propiedad en la Argentina es un tema muy, muy grave, y creo que desgraciadamente esta gravedad se está profundizando. Es decir, el poder político en la Argentina ha logrado imponer una agenda que restringe en forma creciente la libertad de los individuos para disponer de los recursos con los cuales cuentan. Y esto tiene muy graves consecuencias bajo el punto de vista económico y muy graves consecuencias bajo el punto de vista social. Es decir, crea una sociedad conflictiva, litigiosa, de gente desconfiada, y eso es lo contrario a lo cual tenés que ir, ¿no? Así que ahí tenés un tema. Otro tema importante, especialmente en las economías regionales, es el factor humano. La legislación laboral en la Argentina, a lo largo de décadas, ha avanzado en el sentido de restringir la libertad contractual que los empleadores tienen. Resulta que el empleador, la libertad contractual que él hoy tiene es sumamente limitada. Está sujeto a toda una serie de regulaciones, a una serie de contingencias de resultados imprevisibles. ¿Y eso a quién afecta? Eso afecta a las empresas trabajo intensivas, especialmente las hortícolas y las frutícolas, y especialmente afecta a las empresas más pequeñas. ¿Por qué? Porque la gran empresa tiene su estudio de abogados, la gran empresa, un juicio laboral será una cuenta más que le toca pagar, pero vos imaginate que vos tenés una pequeña chacra con un empleado, una chacra que te genera un ingreso que no es mucho más que lo que gana un supervisor en una empresa, y resulta que tenés un juicio laboral que te hacen una demanda por 1 millón de pesos. Bueno, eso puede directamente dejarte fuera del mapa. Entonces, ahí tenés un gravísimo problema. Tenemos una situación en la actualidad donde la relación entre empleador y empleado es una relación de litigio permanente, es decir, el litigio es una cosa permanente. Bueno, una sociedad no puede progresar de esa manera. Entonces, acá estamos hablando de un tema muy grave y que no le veo solución en el corto plazo, porque la legislación laboral es muy difícil de revertir, ya se intentó. Y por otro lado, la oposición al gobierno, que debería ser la que de alguna forma lleva adelante ideas más progresistas, ideas algo más pro mercado, la oposición, yo no veo de que estén preocupados por estos temas, en absoluto, ¿no? Te tiro otro tema, discúlpame, interrumpime si querés, José, porque yo me pongo a hablar y no paro, ¿no? Sigamos con el factor humano. ¿Cuál es el problema que enfrentan las economías regionales? Las economías regionales, uno de los problemas que enfrentan es que el gran empleador en las economías regionales es el sector público. Empleador con remuneraciones que son altas, dados las calificaciones de la gente que trabaja, y además son altas especialmente en relación a el esfuerzo que la gente tiene que hacer para los trabajos que ocupa. Es decir, una cosa es estar trabajando
digamos, de sol a sol en un trabajo duro, y otra cosa es estar trabajando pocas horas en un trabajo donde podés faltar, donde tenés ausencias por diversas razones, Entonces, ¿cómo puede hacer para competir la pequeña empresa agroindustrial o agropecuaria en provincias como Catamarca, como La Rioja, como Jujuy, donde tenés la competencia del Estado que directamente vos no podés ofrecer las condiciones que ofrece el Estado porque las cuentas no te dan? Entonces acá tenés un círculo vicioso porque tenés cada vez más gente empleada en el sector público, cada vez mayor pobreza porque esa gente produce relativamente poco, y ahora voy a aclarar qué quiero decir con esto, y además tenés el problema de que toda esa gente no está acumulando capital humano, no están aprendiendo tareas realmente productivas. Entonces tenés una desinversión en capital humano, tenés una población que crecientemente no sabe producir. Ahora, no estoy criticando al empleado público, hay muchos empleados que No, son no. muy productivos y además el sector público, por supuesto que es sumamente indispensable, pero no nos engañemos, la gestión del sector público es lamentable. Yo diría de que la eficiencia que tiene no es más que 30% o 40% en relación a los recursos que usan. Entonces acá tenés un problema gravísimo que impide que se desarrolle muchísima pequeña empresa agropecuaria o agroindustrial. Bueno, de hecho, más allá de cualquier debate acerca de situaciones puntuales, los grandes números indican exactamente lo que vos estás diciendo. El empleo público a nivel nacional, sobre todo provincial y municipal, en los últimos 20 Exactamente. años, ha tenido un comportamiento absolutamente disparatado, digamos, y dado que los recursos son los que son, la persona que trabaja para la Municipalidad de Chilecito no puede trabajar en otra cosa, digamos. Así que Eh, vos ves en esta competencia en la cual de ninguna manera podés ganar contra alguien que tiene, como diría, se decía en el pasado, bolsillos de payaso, ¿no? Lo que sí. no tiene una restricción presupuestaria real. Yo te voy a tirar un dato muy aproximado. Entre el 2000, no sé, 2003, 2004 y el 2016, el 2016 o 2015, el empleo público aumentó en 1,5 millones. Como dijiste vos, la mayor parte de esto es municipal y provincial y no nacional, pero 1,5. Bueno, multiplicá este 1,5 millones por un costo anual por empleado de, por ejemplo, $6.000, suponete $500 por mes multiplicado por 12 meses, bueno, en realidad hay aguinaldo, pero multiplicarlo por 12, $6.000 por empleado, por 1,5 millones de empleados, son 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares es aproximadamente el 30 o 40% de la renta neta que las actividades agrícolas producen. Renta neta me refiero a la diferencia entre el valor de la producción y los costos para producir. Es decir, estos 9.000 millones se comen no sé, el 30% del neto que el sector agropecuario produce, de los principales cultivos, ¿no? Hablemos de la parte agrícola. Entonces, Argentina es un país rico en recursos naturales, pero en la medida de que tenés malas asignaciones como las que estamos mencionando, estos recursos naturales es como que agarraras una topadora y los tiraras al mar, desaparecen, porque lo que esos recursos naturales están generando se está disipando, ¿no? El monto de las retenciones durante el año 2020 es de 10.984 millones de dólares. Tu cuenta es muy apropiada porque efectivamente acá lo que hemos hecho ha sido sacarle 11.000 millones de dólares a sus Claro, dueños ahí está. para financiar este ejército de votantes que controla la política provincial y municipal, digamos. Bueno, No es otra cosa. esa es otra forma de mirarlo y más o menos los números coinciden. Entonces, tenés el problema de que entonces tenés un país rico en recursos naturales, pero un país donde una parte muy importante de lo que estos recursos naturales generan se dilapida. Entonces, la pobreza es inevitable. Con ese esquema,
la pobreza es inevitable. Entre el 2006 más o menos entre el 2007 y el 2015 o 16, la transferencia de ingresos del sector agropecuario al resto de la economía fue en promedio 12.000 millones por año, que bueno, parecía la cifra que vos te estás mencionando, ¿no? Pero a mí me parece importante analizar estas cosas, es decir, tratar de entender la mala asignación de recursos, me parece que es muy importante, y entender los costos. ¿Cuáles son los costos de la mala asignación de recursos? Los costos humanos, porque no es que son los mercados, no, acá estamos hablando de costos humanos, ¿no? Pero déjame mencionar otras trabas. El empresario argentino está sujeto a una enorme cantidad de legislación, una enorme complejidad impositiva. En el sector agropecuario, por ejemplo, hay requisitos de trazabilidad, algunos de los cuales se justifican, otros no se justifican porque países mucho más avanzados que nosotros tal vez no los tienen. Guías y cartas de porte, que en los últimos días salió en el diario de que la FIP está con su sistema colapsado y los productores no pueden mandar su mercadería porque no pueden hacer las cartas de porte. Bueno, esto es un costo muy, muy grande. Es lo que en otra época se llamó el costo argentino. Son costos de transacción. ¿A quiénes afectan? Afectan a todos, pero ¿a quiénes afectan más? Afectan más al pequeño, porque hay economías de escala en lo referente a lidiar con la regulación. Es decir, llenar una planilla cuesta la misma cantidad de horas para una persona que tiene 5.000 hectáreas que para una persona que tiene 50 hectáreas. Si la misma planilla la tienen que llenar los dos, bueno, al que tiene 5.000 hectáreas mucho no le cuesta, porque en relación a su volumen es poco, y además el que tiene 5.000 hectáreas tiene un ejército de especialistas y de administrativos que lo hacen. El pobre tipo que tiene 50 hectáreas, cuando tiene que llenar la planilla, no sabe ni por dónde empezar. Esto le causa una angustia, yo lo digo porque a mí me causa angustia llenar planillas, y una frustración. A veces tenés ganas de dejar todo. Entonces, toda esta regulación y complejidad impositiva no es neutra con respecto a escala de producción, castiga al pequeño. Entonces, la desregulación y la simplificación es un tema fundamental que Argentina no ha encarado. Las economías avanzadas es un tema que le prestan preferencial atención. Muchas veces una parte del éxito del programa económico se explica por la desregulación de actividad para simplificar y reducir los costos de los empresarios y de los contribuyentes, ¿no? Sí, viendo ahora al interior, digamos, de la producción, viendo al interior de los agentes económicos que la componen, ¿qué nos podés decir vos del productor agropecuario como empresario? ¿Cuál es el capital humano? ¿Cuál es la idoneidad, digamos, que vos ves como un analista, digamos, sin folclore Bueno, en relación a esta gente? mirá, a mí me tocó trabajar bastante, bueno, trabajé de cerca, no, trabajé directamente durante parte de mi vida profesional, por ejemplo, con los grupos CREA. Fui asesor de un grupo CREA en Entre Ríos, o coasesor, y después trabajé en un sector de análisis económico que tenía CREA. Esa es una parte. Por ejemplo, tomo el movimiento CREA porque es uno que yo más o menos lo conozco, ¿no? No existe en otros sectores de la economía un equivalente al movimiento CREA. Existen algunas cosas que a lo mejor intentan aproximarse un poquitito. Por ejemplo, Techint tiene un programa ProPyme que busca aumentar la eficiencia de las empresas PYME relacionadas con Techint, pero en comparación con el movimiento CREA es muy, muy minúsculo. El movimiento CREA ha sido pionero en el desarrollo de herramientas de gestión, en el desarrollo de sistemas de intercambio de información, en el desarrollo del análisis comparativo de empresas. Yo no conozco otros sectores que tengan lo que el movimiento CREA tiene, y ese es un ejemplo. Podríamos ir a otros, podríamos ir, por ejemplo, a lo que es APRESID. El Congreso de APRESID reúne a 5.000 productores. Realmente, yo los últimos años fui al Congreso de APRESID, que hace tiempo que no iba, y yo me quedo asombrado. Tan asombrado que me quedo que pienso que estoy obsoleto ya, porque
La mayor parte, claro, la mayor parte de las cosas que se están hablando ahí, yo no tengo ni idea de qué son. Son innovaciones que bueno, yo no he tenido oportunidad de ver cómo se han desarrollado, ¿no? Así que el empresario agropecuario, no sé por qué razón. Bueno, una de las razones es porque hay una razón importante, tal vez, que es que una empresa agropecuaria en general no compite con otra empresa agropecuaria. Es un mercado atomizado y de competencia perfecta. Entonces, que tu vecino produzca más trigo no te joroba a vos. En cambio, en el sector pyme no es tan así, porque vos sos productor de bombas de aceite y capaz que en la Argentina hay otros dos nada más. Entonces, si vos tenés innovaciones, medio te las guardás para vos. En cambio, en el sector agropecuario la información se comparte, y se comparte no porque sean buena gente y el resto de los sectores es mala gente, sino se comparte porque una empresa no se favorece escondiendo la información a otra, ¿no? Por el contrario, todas se benefician. Así que bueno, pero más allá de lo que son los CREA, que agrupan a productores medianos a grandes, o a APRESID, que agrupan a productores de todos tamaños, pero también relativamente grandes, aún los productores más de menor escala, ¿no? A mí me toca porque, bueno, yo soy un poquito chacarero y veo algunos chacareros alrededor mío, y bueno, es notable la energía que ponen, cómo están atentos a las nuevas innovaciones, así que Ahora, quiero decirte también lo siguiente, ¿no? Yo dirijo las tesinas de la maestría en dirección de empresas acá en el SEMA, y me toca dirigir tesinas de todos los sectores, no solo del agropecuario. Y me toca dirigir tesinas de sectores que yo no entiendo nada. Creo que los ayudo a los alumnos porque les doy otro punto de vista. Pero me impresiona a mí los emprendedores argentinos, sean del sector que sean. Me ha tocado, por ejemplo, ahora terminé de dirigir una tesina de una familia que tiene una fábrica de resortes. Empezaron con esa fábrica hace 30 años, empezó trabajando el abuelo con su hermano en un taller, en el fondo de la casa era. Y ahora la fábrica de resortes tiene, no sé, 120 empleados, una manzana de planta. Además de resortes, fabrican soldaduras, ánodos. Entonces, no es un tema del sector agropecuario, es decir, existe una potencialidad en el ser humano enorme, en todos los seres humanos, sean del sector que sean. Esa potencialidad está amordazada por el sistema en el cual estamos inmersos, pero la potencialidad existe y lo he visto en todos los sectores, así que no es el sector agropecuario. Bueno, yo creo, Marcos, que no hay mejor forma de concluir esta charla que la reflexión que acabas de tener. Obviamente, siendo esta la Fundación Atlas, no podemos menos que aplaudir lo que acabas de decir. Te agradecemos muchísimo, volveremos a molestarte seguramente, y ha sido un gran placer conversar contigo. Bueno, gracias, y disculpen si fue un poquito verborrágico, pero bueno, me entusiasmo y empiezo a hablar. Pero el entusiasmo está muy bien. Bueno. Necesitamos mucho entusiasmo para llevar adelante las cosas. Un abrazo grande. Te mando un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao.